Hola, bienvenidos a la clase de física para grado 10º. En la clase 1 vamos a estudiar magnitudes físicas. Para empezar vamos a resolver la siguiente pregunta. ¿Qué es la física? Escribir 5 ejemplos de la vida real. La física es la ciencia que estudia las propiedades y el comportamiento de la materia, la energía, el espacio y el tiempo, así como las interacciones entre ellos. Su objetivo es explicar los fenómenos naturales mediante leyes y principios fundamentales. Por ejemplo, la caída de un objeto. Cuando dejamos caer un objeto desde una altura, la gravedad actúa sobre él, haciendo que acelere hacia el suelo. Esto es explicado por la ley del movimiento y la gravedad. Electricidad en el hogar. El funcionamiento de los electrodomésticos como una nevera o un televisor se basa en principios eléctricos y electromagnéticos. La física estudia cómo se generan, transportan y utilizan las corrientes eléctricas. El movimiento de un carro. Un automóvil en movimiento está sujeto a fuerzas como la fricción, la resistencia del aire y la fuerza del motor. La física permite calcular su velocidad, aceleración y consumo de energía. Ondas sonoras y música. Cuando hablamos o escuchamos música, las ondas sonoras viajan por el aire y llegan a nuestros oídos. La física estudia las propiedades del sonido como su frecuencia y amplitud. Arco iris y óptica. La luz blanca del sol se descompone en distintos colores al pasar por gotas de agua en la atmósfera, formando un arco iris. Este fenómeno se explica por la refracción y dispersión de la luz. Sistemas físicos. Nuestra realidad objetiva es muy compleja y presenta una gran cantidad de propiedades para ser estudiadas. Por ejemplo, si observamos una manzana, notamos que su conformación no es sencilla, ya que presenta un gran número de elementos químicos en su composición interna, seguramente con imperfecciones en su estructura cristalina. Sin embargo, cuando se usa en el estudio de la caída de los cuerpos, estas propiedades son despreciables en relación con la posición de la manzana en cada instante del tiempo. Para que el estudio de un sistema físico resulte útil para la interpretación de la realidad, se hace una observación de él. En esta interpretación se usan solo las propiedades relevantes de los objetos que están relacionados con el fenómeno físico que se va a estudiar. Podemos decir que el estudio de un sistema físico nos ayuda a comprender la realidad y en ese sentido es una aproximación a ella. Son ejemplos de sistemas físicos una estrella, como nuestro Sol, un haz luminoso, como el del Sol, que es un haz luminoso natural, o también el haz de un láser. También podemos tener como un sistema físico un átomo de un elemento químico, como este de nitrógeno, un resorte, el sistema Tierra-Luna o un circuito eléctrico, entre otros. Así, por ejemplo, si consideramos el sistema físico formado por un recipiente que contiene agua, la influencia de la temperatura del medio que lo rodea puede provocar que el agua hierva o que, por el contrario, se congele. Magnitudes físicas. Para la descripción del sistema físico es imprescindible la medición, ya que permite establecer relaciones cuantitativas entre las diversas variables que intervienen en su comportamiento. Las propiedades que caracterizan a los cuerpos o a los fenómenos naturales y que son susceptibles de ser medidas reciben el nombre de magnitudes físicas. Así la longitud, la masa, la velocidad, el tiempo y la temperatura, entre otras, son ejemplos de magnitudes físicas.
Otras propiedades como el olor, el sabor, la bondad, la belleza, no son magnitudes físicas, ya que no se pueden medir. Existen magnitudes físicas que son independientes de las demás y reciben el nombre de magnitudes fundamentales. Vamos a mencionar las 7 magnitudes fundamentales de física: longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Algunas magnitudes se definen a partir de las magnitudes fundamentales y reciben el nombre de magnitudes derivadas. Por ejemplo, velocidad es igual a desplazamiento dividido en el tiempo. Aceleración es igual a velocidad dividido en el tiempo. Densidad es igual a masa sobre volumen. Fuerza es igual a masa por aceleración. Presión es igual a fuerza dividida en el área. Trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. Energía cinética es igual a un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Y así sucesivamente muchas más magnitudes físicas derivadas. Medición de las magnitudes físicas. Al medir, se compara una magnitud con una cantidad conocida que se toma como patrón. Este patrón se denomina unidad. Resulta habitual que las magnitudes físicas se midan utilizando instrumentos calibrados. Así, la masa de un cuerpo se puede medir en una balanza de platillos comparándola con la de otros cuerpos de masa conocida. Por ejemplo, si se mide el peso P de un hombre y se toma como unidad el kilogramo kg, el resultado debe expresarse de esta forma: P igual a 78 kilogramos, donde el número 78 indica cuántas unidades, kilogramos en este caso, están contenidas en la magnitud de medida, el peso del hombre. Decir únicamente que el peso del hombre es 78 no tendría significado, ya que podría tratarse de 78 gramos, 78 libras, etc. Otro ejemplo: si se mide la altura L de un hombre y se toma como unidad el metro M, el resultado debe expresarse de esta forma: L es igual a 1,80 m, donde el número 1,80 indica cuántas unidades, metros en este caso, están contenidas en la magnitud de medida la altura del hombre. Decir únicamente que la altura del hombre es 1,80 no tendría significado, debido a que podría tratarse de 1,80 centímetros, 1,80 milímetros, etc. Sistema Internacional de Unidades. Las mediciones confiables y exactas exigen unidades inalterables que los observadores puedan reproducir en diferentes lugares. Por tal razón, en virtud de un acuerdo firmado en 1960, se estableció que en la mayor parte del mundo se utilizaría un sistema de unidades para científicos e ingenieros denominado Sistema Internacional de Unidades SI. Estos acuerdos son resultado del trabajo de la llamada Conferencia General de Pesos y Medidas, organización internacional con representación en la mayoría de países. En la tabla podemos observar las magnitudes fundamentales, la unidad y el símbolo de cada unidad. Para longitud, se ha determinado como unidad patrón a nivel internacional en el SI el metro. Su símbolo es una M minúscula. Para masa, se ha determinado que la unidad patrón
a nivel internacional sea el kilogramo y su símbolo es kg. Para la magnitud del tiempo, la unidad patrón de medida es el segundo. Su símbolo es una S minúscula. Para la magnitud intensidad de corriente eléctrica, la unidad es el amperio y su símbolo es una A mayúscula. Para la magnitud de la temperatura, la unidad patrón es el Kelvin y su símbolo es una K mayúscula. Para la magnitud cantidad de sustancia, la unidad patrón es el mol, su símbolo es mol. Y para la magnitud intensidad luminosa, la unidad patrón es la candela y su símbolo es CD. En la tabla se indican algunos prefijos utilizados para las unidades del Sistema Internacional SI y el factor por el que se debe multiplicar cuando se utiliza cada uno de ellos. Tenemos entonces múltiplos prefijo el hexa E, cuyo factor de multiplicación de conversión es 10 a la 18. Peta, P mayúscula, 10 a la 15. Tera, T mayúscula, 10 a la 12. Giga, G mayúscula, 10 a la 9. Mega, M mayúscula, 10 a la 6. Kilo, K minúscula, 10 a la 3. Hecto, H minúscula, 10 a la 2. Deca, DA, factor 10 a la 1 o 10. Y sus múltiplos hay los siguientes prefijos. Deci, D, 10 a la menos 1. Centi, C, 10 a la menos 2. Mili, M, 10 a la menos 3. Micro o micra, y su símbolo es una letra del alfabeto griego que se llama mu, 10 a la menos 6. Nano, N, 10 a la menos 9. Pico, P, minúscula, 10 a la menos 12. Femto, F minúscula, 10 a la menos 15. Y ato, A minúscula, 10 a la menos 18. Veamos los siguientes ejemplos. 3 kilogramos es igual a 3 y la palabra kilogramos la separamos entre kilogramos. Y podemos ver que el prefijo kilo, su factor de multiplicación es 10 a la 3, como vimos en la tabla anterior. Entonces quedaría 3 por 10 a la 3 gramos. Ahora, 3 por 10 a la 3, 10 a la 3 es 1000. Entonces es 3 por 1000 gramos. Y si multiplicamos 3 por 1000 daría 3000 gramos. 3 kilogramos es igual a 3000 gramos. Ahora miremos 8 HM. 8 HM es 8 hectómetros. Separamos el 8 y la palabra hectómetros separamos hecto, el prefijo hecto, metros. Metro es el patrón de longitud. Entonces, al hecto, el prefijo hecto, lo reemplazamos por su factor de multiplicación 10 a la 2. 8 por 10 a la 2, como vimos en la tabla anterior, metros. Ahora, 10 a la 2 es 100, entonces quedaría 8 por 100. Y 8 por 100 es igual a 800 metros. 8 hectómetros es igual a 800 metros. 7 decámetros. Lo escribimos 7, deca, el prefijo deca lo separamos de metros, la unidad patrón, y nos quedaría 7 y buscamos el prefijo para deca que miramos en la tabla, que es 10 a la 1. Entonces quedaría 7 por 10 a la 1, que es 7 por 10, que es igual a 70 metros. 7 decámetros es igual a 70 metros. 5 ms son 5 milisegundos. Separamos el 5, mili, la palabra milisegundos, separamos el prefijo mili, dejamos segundos aparte y ya tenemos 5 por el prefijo mili, que se reemplaza por su prefijo como lo vimos en la tabla anterior. Mili
tiene un factor de multiplicación que es una potencia de 10, que es 10 a la menos 3. Entonces quedaría 5 por 10 a la menos 3 segundos. Ahora, 10 a la menos 3 es 0,001. Entonces multiplicamos a 5 por 0,001 y es igual a 0,005 segundos. Es decir, que 5 milisegundos es igual a 0,005 segundos. 15 cm, 15 centímetros. Colocamos el número 15 y separamos la palabra centímetros, el prefijo centi, y dejamos metros aparte. 15 centi. Centi es un prefijo que en la tabla vimos que es 10 a la menos 2. Entonces multiplicamos 15 por el prefijo de centi, que es 10 a la menos 2 metros. Sabemos que 10 a la menos 2 es 0,01. Entonces multiplicamos 15 por 0,01 y es igual a 0,15 metros. 15 centímetros es igual a 0,15 metros. A continuación nos referimos a tres magnitudes fundamentales: la longitud, el tiempo y la masa. Es importante tener presente que las unidades de las magnitudes fundamentales han sido escogidas de manera arbitraria por la comunidad científica, teniendo en cuenta algunas condiciones de comodidad, reproducibilidad, accesibilidad y universalidad. La longitud. La unidad básica de longitud en el sistema internacional es el metro, cuyo símbolo es M minúscula. Durante mucho tiempo se tomó como definición internacional de metro la distancia existente entre dos marcas hechas en una barra de platino e iridio, distancia denominada metro patrón, que se conserva en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas de Sèvres, París. Definir de esta manera el metro no es preciso, ya que cualquier material, aun el platino y el iridio, está sometido a dilataciones y contracciones por efecto de la temperatura. A partir de 1982, las unidades fundamentales del sistema internacional se definen en función de constantes totalmente invariables. En particular, el metro se define como la longitud del trayecto recorrido por la luz en el vacío durante un intervalo de tiempo de 1 sobre 299.792.458 avos de segundo. Ahora, el tiempo se define como la duración de 9.192.631.770 periodos de la radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental no perturbado del átomo de cesio 133. Y el kilogramo se define al fijar el valor numérico de la constante de Planck H en 6.626070 15 por 10 a la menos 34 cuando se expresa en la unidad J por S, o sea, julios por segundo, igual a kilogramo por metro cuadrado por segundo a la menos 1, según las definiciones del metro y el segundo dadas anteriormente. Como pueden ver, estas definiciones son muy complejas y se han determinado que sean de esta manera para que puedan ser lo más precisas posibles. A pesar de que son unidades de medida y definiciones que se han tomado de manera arbitraria por el hombre, han servido a los ingenieros y a la ciencia para poder establecer unas unidades, patrones de medida para todos los países, y la mayoría las han ido aceptando con el paso de los años. Aunque a lo largo del curso de física de grado décimo utilizaremos con mayor frecuencia las unidades del Sistema Internacional SI, cabe mencionar que existen otros sistemas de unidades. Uno de ellos es el Sistema Inglés de Unidades, oficial en Estados Unidos. Por ejemplo, para la longitud, ellos usan como unidad la milla, símbolo MI,
y una milla es igual a 1609,24 metros, o también es igual a 1,60934 kilómetros. O sea que una milla es más que un kilómetro. Yarda, YD. Una yarda es 0,9194 metros, o es igual también a 91,44 centímetros. Una yarda es menor a un metro. El pie, FT, foot. Un pie, FT, es igual a 30,48 centímetros, o también es igual a 0,3048 metros. La pulgada, in. Un in, pulgada, es igual a 2,54 centímetros, o es también igual a 25,4 milímetros. Estas unidades son muy utilizadas en Estados Unidos. La masa, el slug, es el patrón de masa en Estados Unidos y su símbolo es slug. Un slug es igual a 14.593,4 gramos o 14,5939 kilogramos. La onza, OZ, símbolo OZ. Una OZ, onza, es igual a 28,3495 gramos, o también es igual a 0,0283495 kilogramos. La libra, LB, una LB o libra es igual a 453,592 gramos, o también es igual a 0,453592 kilogramos. La tonelada, símbolo T. Una T o tonelada métrica que llaman es igual a 1000 kilogramos. Para la magnitud del tiempo, el sistema inglés de unidades utiliza la misma unidad de patrón, el segundo, S. Un segundo es igual a 0,0166667 minutos. Y para volumen, utiliza mucho el galón, gal, y un galón es igual a 3,78541 litros. Muy bien, hemos llegado al final de la clase y vamos a dejar esta actividad de aprendizaje para que tú realices una consulta. La unidad principal para medir el tiempo es el segundo. Sin embargo, existen otras unidades para medir el tiempo, como el minuto, la hora, el día, entre otras. Consulta la información y diligencia la siguiente tabla. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.